son el alemán, el italiano, el holandés, y en este caso, se lo digo en Francia, especialmente con Le Corbusier, porque toda su primera etapa está fuertemente radicada en Francia. Puede tener una salida al mundo universal, es un conocimiento universal, pero bueno, esta primera etapa de formación y de primeras armas de la producción la tiene en Francia. La fecha de nacimiento de 1887 a 65 habla de una actividad impresionante que habla de todo el proceso de nacimiento del movimiento moderno y de formación del movimiento moderno, que es lo que hemos estado viendo nosotros, precursores y etapa clásica. Acá estamos en el mapa que les mostramos, en el cuadro que les mostramos, y él está ahí en esa etapa clásica como uno de los grandes maestros, con Nietzsche, Frank Lloyd, vamos a ver fechas siguientes, y como responsable de la primera etapa del CIAM, porque él va a ser uno de los fundadores y alma mater del CIAM, y además va a ser el gran aportador teórico de los aspectos urbanísticos de esa etapa y que se consolidan en la Carta de Atenas. Vamos a confirmar enseguida. En su etapa formativa, entre el año 1905 y 1916, mientras atrás estamos en el siglo XX, que comienza en el siglo XX, vamos a destacar las influencias. Es importante decir que todos los maestros de arquitectura, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, todos estos personajes, inclusive Le Corbusier, tienen una participación directa, casi de 90% con los precursores. Ya vimos, entonces, él también se desarrolla en la última etapa de Pascal Craft, es decir, toda esa revitalización, esa puesta en valor del arte y los oficios combinados, que explicó Carlos la semana pasada, que no terminaba de consolidarse hasta que aparece la Bauhaus. Una fuerte influencia de la arquitectura japonesa, porque llegó con la Feria de América, la Exposición Colombina de Chicago, y después, para en Europa, las vinculaciones con Hoffmann, en el caso del Jugendstil, la versión alemana vienesa del Art Nouveau, Behrens con el diseño productivo y la elevación de la producción especial alemana en el Deutsche Werkbund. Tessenau, que es un artículo del que poco hablamos, pero del que todos siempre mencionan, porque Tessenau no desarrolla nadie, ningún teórico desarrolla nada, se lo ve poco, y que también participa junto con Behrens en el Deutsche Werkbund en este proceso reductivo del diseño, y además un reivindicador del trabajo artesanal todavía, sin denostar de la industria, sino que buscando un término medio de lenguaje entre lo que proponía el tipiciero, que es todo tipificado, y una atadura todavía al trabajo artesanal, porque lo consideraba de mucho valor y además mucho compromiso social. Él defendía las causas de las clases más bajas, de los artesanos, sobre todo más sacrificados. Finalmente, Garnier, Perret y Picasso son también sus mentores. Garnier en el ámbito del urbanismo, ya lo vimos, la ciudad industrial, con ese primer fenómeno de zonificación y de clasificación de usos en una ciudad. Perret, desde la construcción de con el hormigón armado, y Picasso como una influencia de las artes por el cubismo, que va a llevar a él inmediatamente al desarrollo junto con sus parientes del purismo, que era la versión industrialista o la versión cada vez más objetiva del cubismo. Y finalmente una manifiesto enfrentamiento o rechazo a Frank Lloyd Wright cuando toma conocimiento de la famosa carpeta Basquiat, que se acuerdan que había dado vuelta por Europa y había impresionado muchísimo a todos los arquitectos de la Bauhaus, de Behrens y del clasicismo holandés. Entonces él va a ser uno de los más abiertos opositores, considerando la arquitectura del
dirección, de influencia, y vamos ahora a las primeras obras, antes de que él, digamos, trabaje de manera notable y además comience sus publicaciones y su participación en la agenda arquitectónica. Estas son las casas, la casa de sus Villas de Arrepén, la casa de sus padres. O sea, el padre de todavía una casa con fuerte carácter, sobre todo campestre, es una casa casi una vila, afuera, en una zona boscosa, en una zona abierta de campo, pero él de alguna manera empieza con los procesos de reducción formal y de reducción sobre todo del ornamento, que no se nota tanto, y por la vía de Tessenau, que es este arquitecto que tiene del Instituto Converens en el mundo alemán, los procesos de tipificación de nuevos temas en la arquitectura que son identificados como un cinema. Un edificio específico para la producción cinematográfica. Porque para la producción del cine, las proyecciones se hacían en salas privadas o en teatro. No existía el concepto sala de proyección. Entonces, un primer tipo de sala de proyección, con todos los elementos externos que entra el proyector, que es una maquinaria nueva en este proyecto, y que normalmente se instalaba dentro de las salas y se trataba de un teatro, en este caso empieza a funcionar ya como un aspecto propio de la sala, una tipología nueva. Claro. ¿Él fue el que inventó eso del cine? O sea, ¿el cine o ya estaban haciéndolos y él dijo, bueno, yo también lo hago? No, yo supongo que debe haber sido el primer proyecto que tocó. Hay que si quiero hacer una sala, porque el cine comienza como una atracción popular en Fez. Los hermanos Lumière lo instalan con una curiosidad a la que nadie le ponía 2 pesos. Los hermanos Lumière se filmaban cosas, gente caminando, trenes que llegaban y salían de estación. O sea, y Méliès, y en francés, le agrega el factor poético, es decir, el argumento. Una producción cinematográfica con un montón de recursos tecnológicos que empiezan a encontrar al cine, en donde hay un tema, un desarrollo de un argumento, que es el nudo, y un ingreso en el mundo del espectáculo. No como una atracción, sino como un programa, como una actividad cultural. Entonces comienzan a aparecer lugares en donde son teatros, específicamente estos edificios, donde se requiere una cierta tecnología instalada para proyectar. No es nada más que la butaca, no, proyector, luces que se prenden, luces que se apagan, atención. No había música, entonces había un músico que le agregaba dramatismo a la proyección. Pero digamos, estamos en los comienzos. Y un sitio donde se va a ver el ciclo del cine. No como una atracción, sino como un programa cultural. Entonces, bueno, este es el antecedente, uno de los primeros casos del proyecto de cinematográfico. Esta es la Ville Shaw, que es una vila también, con este carácter en planta todavía con criterios de composición simétrica, en complejidad en la planta. Es una casa para integrantes de la élite, no es una vivienda de interés social mucho menos, tamaño también, con ciertos recursos todavía muy clásicos en planta, pero en fachada da como un trabajo de volumetría y elementos puros de composición que también hablan de este proceso de reducción, de abstracción y de reducción a formas puras. No obstante eso, todavía prevalece la combinación de materiales, el remarque, las ventanas, algunos elementos de composición clásica. Estamos en épocas de los precursores. La cornisa, digo, la cornisa, una super cornisa, un cornisazo. Bueno. Esa sería la etapa formativa, preliminar, con esa relación permanente con estos maestros, los pre-maestros previos, sus pre-maestros, que son todos precursores. En la segunda etapa, que es la etapa purista, o del espíritu nuevo francés, es
De esta etapa, lo más remarcable es la creación del cubismo, que es una especie de línea de arte o una tendencia del arte bastante tardía respecto a todas las otras que vimos. Es una de las vanguardias, pero es un poco tardía porque viene después del cubismo. La hace con su pariente, Amadeo Sanfano. Va a tener especialmente dos publicaciones en esta etapa. Una que se llama Después del cubismo, Raíz del cubismo, que son fundamentos artísticos de esa nueva vanguardia que se instala, y después una muy importante que es Hacia una arquitectura, Version Architecture, del año 25. Son textos independientes que he ido publicando en revistas, especialmente en la revista del Espíritu, y que él compila en un libro. Y que básicamente habla del desarrollo de la arquitectura moderna. Y desarrolla dos conceptos interesantes que son resolver requerimientos funcionales con formas empíricas, formas conocidas por la práctica, y usar elementos abstractos para afectar los sentidos y nutrir el intelecto. Una mezcla de técnica y arte, una estética técnica, porque apela a los elementos conocidos, practicados y experimentados, empíricos, pero con la concepción purista de la abstracción. Entonces, dentro de esta estética técnica están básicamente todos aquellos productos del mercado recientes que han aparecido y que van a influenciar su arquitectura de una manera contundente. Y no son los objetos de producción sensible, sino que son los grandes objetos de producción. Especialmente el barco, después van a imprimir, la arquitectura, es decir, de aire o espíritu naval, y sobre todo en la abstracción y los requerimientos estéticos mínimos que tiene una máquina para funcionar, que no requiere una estética elaborada. Entonces esas dos cosas ya dan paso a lo que va a ser después su famosa estética de la máquina, que es distinto a una estética técnica. La estética de la máquina es la idea de tomar a la máquina como influencia y como espíritu de diseño para llegar a una arquitectura similar, que la vamos a decir. De esta época, los casos más interesantes son fototipos experimentales de vivienda mínima. Y en este caso, uno que se llama una casa dominó del año 15. Le llaman proyecto o casa dominó, proyecto dominó, porque en realidad, a partir de ese módulo, que son 6 columnas y 3 losas, que está elevado sobre el piso y un sistema interno de escaleras, se puede combinar de distintas maneras, ya sea de una manera racional, clásica, muy clásica. Este es el abrazo del Palacio de Versalles, un palacio franceses, que eran un enorme parque, un patio de festejos, y después en el centro de la composición la casa del dormitorio del rey, o estas articulaciones un poco más nacionales, con lotes propios, en donde la casa, el módulo, se combina siempre repitiendo ese esquema probado, cultural y además estético. Fíjense que confiere un modelo estético inspirado en el óptimo. Ese es uno de los casos. Y el otro, dentro de los prototipos experimentales, es la casa Citroën, que viene su nombre del Citroën, que es el auto clásico popular mínimo de la francesa, especialmente. Entonces, de la misma manera que se reproduce un auto al infinito, miles de modelos hasta que se cambia, sigue siendo la misma marca, él propone una vivienda repetible, autónoma pero repetible, basada también en un principio elaborado y evolucionado, lo que vimos recién de las 6 columnas. Entonces, mejora esta situación y ya avanza sobre algunos de sus temas más importantes, que son la arquitectura elevada, el uso de la circulación concentrada, la terraza recuperada para uso, porque la casa ocupa el espacio de planta baja. Y son una serie de cuestiones que van a lo largo de toda la evolución de la arquitectura de la Corbusier culminar en el año 28 con la Villa y la toda la cosa. Básicamente la idea es
acá, esto va a empezar a ser casi su seno tectónico, la doble altura, y que después, a lo largo de esta historia, va a tener una repercusión enorme en toda la arquitectura moderna. Tengo que decir que la doble altura no es un invento nuestro, o sea, relájense, porque todo esto ya se hizo antes. O sea que no somos modernos. Pero ni yo. Hasta llegar a Meyer cuando produce la casa, diseña la casa de Douglas, que está cargada en los años 80 un fuerte espíritu lecorbusiano, porque este grupo de arquitectos, que ya vamos a ver más adelante, está obsesionado de alguna manera en los procesos de diseño y producción de los arquitectos de los años 20. Este arquitecto va a integrar un grupo que se va a llamar una tendencia que es el revivalismo o revival de los años 20. Porque él y otros arquitectos van a hacer un estudio específico de esta arquitectura, la arquitectura de Le Corbusier, entre otros. En una feria importante de la exposición, en el año 25 de la exposición del Esprit Nouveau, tenía pensamiento, que tenía publicaciones, que editaba libros y que publicaba las notas y pensamientos de los arquitectos racionalistas, Francia organiza una exposición en el 25 y este es el pabellón del espíritu nuevo que propone Le Corbusier como una vivienda mínima autónoma dentro de ese proceso de evolución de conceptos que ya había escrito, por ya dominó más y probablemente. Entonces vuelven a, miren en la maqueta, vuelven a generarse los conceptos estos de espacio de doble altura, el abierto cerrado, el patio semicubierto, pero que también tiene una especie de conexión con el exterior, no ocurrió para que quede un árbol. Esto se construye en la fe, normalmente se construyen, estos pabellones se demuelen. Y atrás todo un anexo que es la parte de exposición y propuesta teórica. Entonces, todas estas exposiciones proponían diversidad de objetos arquitectónicos de producción. Una pregunta, ¿por qué dice, o sea, qué se refiere con vivienda mínima? Porque mínimo Como que es grande. No, este es un pabellón. ¿Cómo? Este es un pabellón. no, pero la anterior también, o sea, entiendo que capaz es chiquito, pero en realidad tiene un espacio que no es mínimo. Bueno, es una bienvenida para una familia tipo. Yo me imagino, excepto de una familia tipo, era madre, padre y dos hijos. Porque sí. La vivienda mínima, como la entendemos hoy, no es la vivienda mínima que entendían ellos en esa época. Nosotros vivienda mínima entendemos una kitchenette con un tal comedor, pero la kitchenette de tamaño, ellos, el concepto de vivienda mínima, cuando ellos lo introducen en el CIAM, cuando empezamos a ver los científicos también es con el número de camas. Entonces, el espacio que ocupa la cama y su espacio alrededor va definiendo una superficie mínima de habitabilidad que está muy lejos de ser lo que hoy vos entendés o yo vivienda mínima. Entonces son casas residenciales, pero son una vivienda mínima. Claro. Porque pero bueno, se fue desvirtuando el concepto al llegar a casas inhabitables. A lo realmente. Exacto. Estas son algunas imágenes originales que incluían todo el diseño integral de muebles. Generalmente estos muebles estaban, a ver, en una casa en la que cualquiera de nosotros podría vivir, lejos está, como decíamos así, de un grupo familiar mínimo, conflictos que puede tener un grupo familiar mínimo, no necesita todo esto, no necesita otra cosa en esa primera instancia de salvaguarda del código. Pero bueno, la idea era este proyecto, la doble altura, la convencional arte, el diseño y arquitectura, la inclusión del cuadro de cartel, y sobre todo la construcción del edificio, que acá está el módulo construido donde vemos la doble altura, que es este espacio, y la misma doble altura donde el árbol está incluido en ese patio propio interno que cumplía con las necesidades de abierto privado y abierto público y privado privado. La idea de este módulo era la réplica, la
concebiera la hipótesis de comunicarlo con otros y generar una unidad de habitación. Esto no se produce en este momento, se va a producir un poco más adelante en la historia, cuando él, dentro de este estudio que hace del módulo mínimo, va a llegar a la unidad de habitación de Marcelo. Vamos a ver en la segunda etapa del año. Entonces, hasta ahora están estas bases de diseño de una unidad de repetición basada en los mismos principios de la fabricación industrial, que es masiva, de repetición y más de objetos que de construcciones. Y en este caso él puede asimilar la construcción a un objeto repetible y de producción industrial. Muestro la Weiss-Sauer primero porque es la que nos da pie para hablar de los 5 puntos, pero es la última en la cadena de producción que vamos a ver de 4 3 que es más que vamos a ver decir. Toda la conocemos, no hay mucho para decir, no hay mucho para hablar, es la que nuclea los 5 famosos puntos de la arquitectura racional según Le Corbusier, una arquitectura sobre piloting que preserve el suelo, una planta libre que garantice la polifuncionalidad, una fachada libre que no esté atada a los sistemas estructurales que generen el famoso ritmo que habíamos hablado en el Renacimiento, es decir, columna abajo, columna abajo, columna abajo. Una ventana horizontal que además se antepone a la fachada y deja de entrar la estructura, se libera. Y finalmente, en cuanto a la fachada libre, una fachada que se ve acá claramente, que es rectangular, como la ventana, es que si bien la ventana es horizontal, a veces que la ventana no es ventana, se le puede vano para la terraza. Entonces ahí está la libertad de la fachada. No es necesario para él que una ventana dé un interior, sino que puede dar, en este caso, a una terraza descubierta, pero manteniendo ese sistema o ese diseño integral en el exterior. Y el último, para sacar bien, que es la recuperación. La casa pisa el suelo, recupera la planta alta los restos de elementos funcionales que necesita para satisfacer a la familia. La Weiss-Sauer, la casa, la población de élite, obviamente. Weiss-Sauer, en realidad es una casa, pero en unas condiciones muy especiales en el contexto natural, en donde está concebiendo un objeto, decidida como un objeto industrial, sin ninguna relación prácticamente con ese contexto, salvo la contemplación vecinal. La contemplación en la que 360 grados, también con una concepción cultural que la presenta como un pabellón, que le exenta como el pabellón de Nice. Bueno, las plantas, como vamos a hablar mucho, el sistema estructural interno, que es un sitio fijo y al cual digamos, el sistema de panelería se acomoda y estos elementos funcionales fijos que son una escalera y una rampa. Y la rampa tiene un valor muy importante en cuanto al diseño espacial, porque garantiza el paseo, el recorrido. Esto Le Corbusier lo trae del mundo griego. ¿Se acuerdan que los griegos, para poder apreciar un volumen, metro, no sé qué cosa, requerían un proceso de paseo, de recorrido, de cambio de alternancia de las vistas del objeto, digamos por caso, Partenón. Entonces, subiendo a la Acrópolis, entramos por los torpilios, el acceso del zigzag, se llegaba a la entrada, salíamos a la gran explanada, veíamos a lo lejos el Partenón y el proceso de reconocimiento y percepción del edificio llevaba consigo este recorrido de etapas, subiendo por abajo, y lo íbamos viendo y el edificio se movía, lo habíamos ido
sea, a las 3 espaciales él le agrega esa cuarta dimensión, que es la variable quizás más fuerte en la teoría de la relatividad, porque habla del cambio de la percepción del espacio según el tiempo y según la velocidad que tiene el mundo de los elementos. No la vamos a hacer, no la entenderíamos. No la entendemos. Pero es interesante esto porque de la ciencia, y ahora todo lo que era el movimiento moderno, de la ciencia, de las artes, de la construcción, de los oficios, confluyen en algunos edificios muchos tópicos que en otros casos nunca hubieran sido considerados. Podríamos llegar a esto de la técnica. Si la casa se asimila a un objeto fabricado o construido. Miren lo que dice el producción. La casa es como una caja suspendida en el aire y atravesada no solamente sin interrupciones por una larga ventana. Caracteriza de alguna manera formalmente a esta experiencia movimiento espacial que es la casa. ¿Qué pasa en el interior del objeto? Bueno, ahí está la unión entre la rampa, que permite la conexión espacial en un ritmo, y una escalera que permite la conexión espacial un poco más de concentración en el espacio. No tiene que estar mirando los escalones, esperando los villanos, sujetando la baranda. Está como encapsulada la escalera. Vayan acá al Museo de Corriero Moderno, que está en un principio cuando subió la torre. Entonces uno siente que está como en un camino controlado. En cambio, la rampa permite esta libertad, este paseo, que le llama un paseo arquitectónico, y que conecta los espacios entre sí. Ahí está la rampa cuando sale del interior y sigue hacia el exterior, hacia la parte técnica de la terraza. Y acá vemos la terraza que se conecta con el ámbito de los espacios de la segunda. Ese es el último nivel en donde se produce el tránsito entre un espacio cerrado, que es una especie de quincho, una otra cosa, y la parte de terraza en donde desaparece la ventana y queda el nuevo. Algunos hablan de que el paisaje está controlado mediante esa franja, no hay percepción general, un paisaje integrado, sino que uno va viendo esa franja y va porcionando la vista del paisaje. Nos acercamos a un tema que es ¿de qué está hecha la mesa? Bueno, cuando hablamos de la presencia de materiales diversos en el movimiento moderno, decimos, bueno, ¿cuáles son los materiales característicos del movimiento moderno? Buena pregunta examen. ¿Cuáles son los materiales característicos del movimiento moderno? El hierro. Junto con el hierro, el ladrillo también. Esos son los materiales, el ladrillo es insoldable, podemos usar menos, pero sí se habla de que los materiales predominantes en el momento de son el hierro, el hormigón y el vidrio. Muy bien. Cuando yo muestro a la pinza agua en esta fase, ahí, hablamos de la estética de la máquina, de la asociación de las formas con las formas mecánicas, hablamos de una materialidad, empezamos a hablar de la materialidad de los órganos. ¿Qué diríamos de la pinza agua respecto a su materialidad? Y el vídeo está claro. Y por la envolvente está oculta, digamos. ¿De qué es la ¿No sabes? ¿Cómo? ¿La estructura? No, la envolvente. ¿De qué es la envolvente? O sea, el material del ladrillo. Pasa que pareciera que, Nada, según lo que vimos en otra foto, parece que es de ladrillo. Y revestida. ¿Y qué más? Y está revestida en un revestimiento. Claro, Pero no sé.
¿Para qué la debe haber revestido un revestimiento? Para otorgarle protección. para Otorgarle protección. ¿y qué más? Ocultar. Ocultarlo. ¿Para qué? ¿Para qué van a ocultar un material? Para hacerlo más simple. Vos querés que sea más simple. Vos querés manipular el material para que sea más simple. ¿Sí? Pero para que parezca qué? Estéticamente. Más puro. Más puro. ¿Y para que parezca qué? Vale. Seguro que estuvimos hablando de esa asociación de técnica y arte. Y más liviano, puede ser. Sí, más liviano, sin duda. ¿Y qué más? ¿A qué se parece la casa? Un barco. A una máquina. Un barco. Hay otras que se parecen más a un barco, pero una máquina. Entonces, cuando yo muestro esto, ¿por qué Le Corbusier la revocó íntegra? ¿No es que le revocó algunas, la revocó íntegra para que pareciera una máquina? Resulta que su materialización es hormigón, ladrillos, blocks, no sé lo que son. Esta es una foto antigua, acá está. A ver, acá está. Esta es una foto antigua, miren esto. La foto de la construcción. Esos son, miren la rueda para levantar el material. Ese es el momento de la construcción, con el borde armado y los discos redondos, tiene ese redondo que es más esbelto, uno tiene facetas, se hace mucho más bien. Y bueno, todo el sistema de bigámenes y de columnas, etcétera, en hueco para dejar la Las ventanas son de hormigón. O sea que la casa, básicamente, su materialización es de hormigón, ladrillo y después de vidrio. Básicamente, ¿sí? Después de vidrio. Imagínate que todo lo que hay de la materialización, los pisos, los cerámicos, los baños, artefactos, estamos hasta ahí. Se parecía como si. O sea, creo que jamás hubiese pensado ese tipo de construcción. No te entiendes lo que hubieras imaginado. Claro, me imaginaba como columnas metálicas y una losa muy finita de hormigón y todo como muy simple. Y en realidad es mucho más común que lo que pensamos. Nuevamente la foto de arriba, foto de Gabriel, de la época, en España, del año 20. Abajo, restauraciones en el 85 y el 97. Se le descascaró, se le sacó todo el. Miren los blogs, ni siquiera son ladrillos, son blogs. Se le ha descarnado, se le ha devuelto a un reboque en más de 100 años, casi 100 años, se van a cumplir, se deben haber caído a lo largo del tiempo. Entonces, el proceso de reconstrucción repite finalmente esta cubierta exterior. O sea, la bisabuela no puede quedar así porque no la pensó de producir así. Entonces ahora confronto. Las dos son racionalistas, ya vimos los dos casos. La bisabuela y el pabellón. ¿Qué diferencia? Los dos son racionalistas. ¿Está? Los dos son racionalistas. O decimos que son obras del racionalismo. ¿Qué diferencia establecen ustedes entre una y otra? Son preguntas de examen. En cuanto a la materialidad, abajo en el pabellón no se esconde. Se No se mantiene la materialidad pura, digamos, o sea, la original. No se esconde. ¿Te parece? ¿Están todos de acuerdo en esa Sí. aceleración? A ver, ¿Qué se esconde? ¿qué se? El hormigón. Y, Por ejemplo, tipo, no tenés que hablar del hormigón, tenés que revestimiento. Sí, Tenés pero- la Pero, o sea, está claro, muchos muros están hechos con la piedra, que en realidad lo que están es revestiendo a la estructura. No eran bloques. Eso se hace ahora en la reconstrucción. En su momento eran bloques de lo que se llama bonita o algún estilo macizo. Era un bloque que se traía. O sea, es estructural. O sea, las piedras famosas de Alemania, entonces eran piedras nobles. Pero la losa es una losa hormigón, sin duda. Claro, pero yo, o sea, eso debe estar soportado, o sea, ahí deben estar escondidos tabiques de hormigón en esos muros de. ¿No? no tiene lógica. ¿Se acuerdan la planta? Tiene 8 columnas. Esa cosa ahí, ¿no? Esa
hace ahora está restaurada, se reconstruida entera para demolir. Todas estas cosas han terminado demoliendo en las ferias. Entonces, ¿qué más? El avanzamiento. ¿Cómo? El avanzamiento. Que va del piso al techo en el pabellón. Pero en cuanto a los materiales. Ah. Porque cuando ustedes hablan de cómo ir, está hecha de hormigón. Sin duda que está hecha de hormigón. Es poco probable que esa losa sea de madera. Normalmente era de hormigón. No sé, no conozco detalles constitutivos de la losa. Sí, ya vamos a ver después las de Nicolás Errores, de la Casa de la Cascada. Son esas losas que parecen una puente y son todas losas nobles, con nervaduras complicadísimas. Pero la apariencia, estamos hablando de la apariencia. ¿Qué diferencias establecen ustedes? Y en la arriba hay una monotonía en la fachada, con el color, y abajo hay No variaciones. hablamos de monotonía, pero es uniformidad, ese material objetivo, no sabemos qué es. Presumimos que casamos, lo han computado el rebote en la cultura. O sea, una intencionalidad parezca, decíamos lo que decía que parezca. En cambio, en el otro no, los materiales están por lo menos algunos. Estas vigas, estas columnas son de acero, pero están revestidas con una placa, no siquiera se considera como una placa que también está moldeada, nivelada, para que parezca una cuestión espejada. Hoy se había de hacer inoxidable, pero no existía en ese momento. Entonces, ¿por qué Mies quiso que los perfiles fueran espejados? Para que todo fuera mucho más liviano, predominara esta idea de que esta cosa flota y de que esto flota. Intencionalidades, ¿no es cierto? Intencionalidades. Ahora, la materialización, hierro, hormigón, bueno, piedra, en este caso, ladrillo de arriba. Entonces, planteo, yo quiero que ustedes, cuando les preguntamos cuáles son los factores constructivos, hablemos de lo que está hecho y de lo que pretendió el arquitecto hacer o pretendió demostrar con los materiales. Entonces yo planteo lo siguiente, una diferenciación entre materialización y materialidad. Yo voy me fui al diccionario, dice materialización. En realidad, realizar, dice, dar naturaleza material a un proyecto, pero también era una idea. Yo materializo una idea, le doy material. Y la materialización es la acción y efecto de materialización. Yo me pongo y hago. Pero la materialidad, lo dice el diccionario, es la superficie exterior o apariencia de las cosas. Yo no lo digo. Yo confronto porque hablamos muy rápido, porque la materialización, porque la materialidad, y no nos ponemos mucho de acuerdo, pero lo usamos indistintamente. La materialización hablaría de los aspectos, esto es en semántica, de la denotación, la posta. Directos, manifiestos, objetivos. Yo denoto enojo, porque lo fuerte, porque puteo, porque trato mal. Aspectos denotativos de la construcción a través de los materiales. Me quiero quedar en la arquitectura. Entonces, ladrillo es la posta. Ladrillo, metal, hormigón, cristal, madera, pórtico, entramado. Los aspectos connotativos, que son aquellos indirectos, sugeridos y subjetivos. Yo estoy muy enojado, pero no lo demuestro directamente. Connoto con cosas. Llegaron tarde. Uso el sarcasmo. Hoy no vinieron porque tenían una entrega. Yo estoy enojado, pero no se lo digo en forma directa, sino que lo digo en forma lateral, indirecta, sugerida, subjetiva, de la construcción a través de los materiales. Y me expreso de otra manera. Hablo de liviandad, hablo de fluidez, hablo de transparencia, hablo de robustez, si fuera lo contrario, hablo de continuidad, fachada, o hablo de ruptura, que tengo a lo mejor una fachada que se termina y arranca con otra materia. Entonces, nos gustaría, pero no de acuerdo decir, sugiero que materialización entonces describiría los usos prácticos, técnicos y funcionales de los materiales.
aplicaciones intencionadas de esos materiales. ¿Qué es lo que decía él? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer con pintar todo el edificio de blanco? ¿Qué quiso hacer con revertir las columnas con acero niquelado para que parezcan espejadas? O sea que sus motivaciones manipulan los materiales para que parezcan, para que funcionen de una manera alternativa. No, eso que entonces Le Corbusier como que quiso darle materialidad a sus obras y PX quiso materializar sus obras. Sí, sin duda. ¿Y cómo materializó acá? ¿Cómo materializó? La ley y la arquitectura. ¿Cómo es la materialidad de la Facultad de Arquitectura? ¿Es robusta? ¿Es robusta? O sea, pesa. Justificando. No, o sea, siento que es pesado, pero por los materiales que tiene, más allá de que tiene, o sea, es como simple porque no tiene muslos, en un sentido, pero sí, pero a mí esto me da la sensación o sea, el hormigón y eso me da la sensación de pesado. Sí. No puede ver el edificio en detalle. Claro. Es una percepción completa. Cuando entramos a la Junta, ¿cuál de los dos edificios más pesados? Claro. ¿Ingeniería o este? Pero tiene la misma materialidad. La misma materialidad. Eso, la misma, exacto. La misma materialidad. Eso es lo mismo. Entonces, lo importante cuando para que ustedes me digan a mí, sino que hablan materiales del edificio, y separen de alguna manera lo que es la impresión, la percepción del edificio de lo que está hecho. Porque si no, caemos en la fácil. Después se empieza a poner cada vez más complicado, hay té y todo eso. Está hecho de metal y vidrio, seguro. Todo. La escuela de Chicago era todo metal. No, era metal y hormigón. Y después metal. Y ya vamos a ver a mí, cuando concluya los 50, cómo fuerza esta situación de que todo parezca metálico, pero en realidad tiene el corazón de hormigón. Entonces, no digo que esté mal, no digo que sea deshonesto, es una actitud. Pero hay que tener claro, eso no es el material es una cosa y la intencionalidad, el resultado y la propuesta estética, cognitiva, que es otra. ¿Vamos? Partieron la misma foto para que ahora miren de determinada, distinta manera estas dos obras. Esta es de las obras más importantes, vamos a ver. Esta es la Villa de la Roche, del año 23, París, en donde él desarrolla una casa con alrededor de un patio que tiene algunos limitantes importantes, no conozco bien todo de todo el lado. Mantiene estas ideas de la rampa interna, la doble altura, la gran ventana hacia el exterior, pero tiene un patio. Si mantiene ese partido de casa casi entre veneneras. Una resolución, ese patio es propio de la casa. En cambio, la Villa Stein de Monsi, en Lars, en el 27, él plantea una propuesta sumamente compacta. El partido y el programa se desarrolla a partir de un núcleo cerrado, que está muy asociado, según los historiadores hablan, con las vilas italianas. Las vilas italianas básicamente eran un principio de simetría, compacto, y toda una relación con el contexto a través de un punto o varios, con caminata, también idea de pabellón en el medio del paisaje. La propuesta inclusive de alguna manera responde estructuralmente en el interior con un sistema de columnas muy organizado para que después la planta se articule con tabiquería libre. Un paso más de relación con el contexto histórico, con el pasado histórico, es la circunscripción de la fachada principal dentro de la proporción áurea. El número áureo de cuadrado, rectangular, etcétera, que era característica del mundo clásico. La fachada. Y después, por supuesto, todo su cliché. El horizontal, el volumen limpio, puro, plano, autónomo. El material objetivo, es el mismo.
trasera con la escalera de bajada al espacio trasero. La terraza está aquí. ¿Es una casa? Es una casa. Y finalmente, en el año 27, en el Weissenhof, que es una muestra de viviendas, se hizo un estudio en Stuttgart en el año 27. Todos los arquitectos participaron, con sus propuestas de vivienda mínima, es entonces la existencia, Alemania llamaban la existencia mínima, etcétera, etcétera, en una especie de gran predio o barrio donde cada uno tenía su propuesta en algún sector. Le Corbusier lleva dos propuestas. La casa Citroën, en un prototipo, la construye como tal, un prototipo, y acá, en relación con las casas Jubilee, las mellizas, casas mellizas, que son esta línea de corrida, con dos bloquecitos acá. Se acabamos de la fachada, se ha transformado en un uso patrimonial. Vemos atrás la son la casa central, y acá las casitas con principios que están dentro de la idea de 5 puntos de la arquitectura de la inclusión: terrazas, pilotistas, ventanas corridas, etc. Y finalmente, ya en el año 29, él desarrolla una especie de conclusión temática respecto a los cuatro tipologías técnicas básicas que estaban basadas en la primera, que era la que tenía el patio; la segunda, que era la Spain, precisa, cúbica, monolítica; y después las casas de Weissenhof, donde predominaba ese sistema estructural, y la pieza baja era de alguna manera una especie de combinatoria y de resultado de manejar el brúnico, el excavado del brúnico, todas esas cosas que manejamos nosotros en la práctica. ¿Se acuerdan? Excavación del volumen, un suplemento del volumen, duplicación del volumen, y que parece que se queda data, pero cuando lleguemos a la reconstrucción, veamos a Eisenman, vamos a ver que tiene un proceso metodológico de diseño que tiene que ver con esto, con el quiebre y el movimiento del volumen y de la forma, buscando un proceso de diseño a partir del cambio formal. Eso lo vamos a ver bastante más adelante. Deberíamos decir que el señor Eisenman mejor comentó nada. Y que acá está de alguna manera, y que parece que también es como si no intentó nada porque copiaba a la vida italiana, miraba a la vida italiana, pero parece que la arquitectura es una cadena de inspiración. Profe, Sí. una pregunta. En la tercera villa, ¿cómo se pronuncia así? ¿Cuál? ¿Weissenhof? Sí. ¿Cómo? Carlos Son muchos años de estudiar alemán, no lo van a lograr en 15 minutos. A ver, son varias palabras. Siempre en alemán se lee de atrás para adelante. Siedlung es el barrio obrero, en este caso. Que este no es tan obrero, pero en realidad Siedlung es un barrio. La I es una I, Siedlung. Después, Weissenhof también son dos palabras, Hof, pero en este caso es un nombre. Hof sería patio, está mal escrito, es Weissen es blanco. La Siedlung del patio blanco, pero en realidad Weissenhof es un nombre, así se llamaba la colina. Tengo todas las alegrías. Entonces, va. Y yo ya me cansé de corregirse porque siempre Hof, con una sola F. Sí, una sola. Y en realidad, ya que estamos corrigiendo, no es Ville-Savoie, es Villa. Villa. No, sí, no, il savoir, no, en francés. Pardon, monsieur, Ville pardon. Savoie. No, Sí. bueno, lo googleamos. Bueno, y Villa Saboya, si le escribí en español. Acá. Bueno, entonces él hace como una especie de resumen crítico, resumen teórico de estas 4
nunca se concluye, porque la que está construida en La Plata es el proyecto de él, pero en dirección técnica de Manso. Entonces, esta es una casa que él la hace en el 27, la otra la va a hacer creo que en el 47, más tarde, y esta nunca se construye. Una casa frente al mar, en la localidad de Zapallar, en Chile, en donde él comienza a trabajar no solamente una planta totalmente distinta a la que estaba planteando como tipología en Francia, sino que además un enfoque mucho más paisajístico de relación con el contexto. En este caso es el mar, la montaña, se baja desde el camino hasta el mar. Incluye la piel, el sustrato, incluye los materiales del lugar, materiales nobles de la construcción que tenían que ver con la tradición chilena. Entonces, nuevamente algunos aspectos del espacio interior, pero traducidos a la madera, a la piedra, y eso queda ahí. Hubo muchos intentos de construirla, muchas modificaciones, pero no se la menciona como un caso interesante de articulación, porque de ahí en más nos estamos acercando al cambio formal que vamos a ver mucho más en la segunda mitad, y que tiene que ver con la mirada de otros contextos. En cuanto a los edificios institucionales, el proyecto para la Sociedad de Naciones, en el 27, la Sociedad de Naciones es el antecedente de la Nación Unida. En el año 27 existían las Naciones Unidas y no había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece una especie de institución de Naciones Asociadas. Es un proyecto bastante ambicioso, con una serie de edificios en cinta que ya conocíamos de la urbanística, con espacios de población, una escala casi urbanística, es un gran complejo, y por supuesto un área de salones y de enormes espacios para asambleas, porque esto se suponía que nucleaba a la gran cantidad de naciones del mundo dispuestas a concertar decisiones. Nunca se construyó, y dentro de esta etapa, otro edificio es el famoso proyecto también, para un área que era un museo universal del conocimiento humano, donde estaba todo. Estaba en Ginebra, que es una capital suiza de un país que nunca está en guerra porque es neutral, que es el centro de Europa, y que además es el centro del poder económico, que están todos los bancos con todas sus sucursales y manejan el poder económico por lo menos de Europa, y se basaba también en una propuesta urbanística de grandes manzanas en donde hacían una vida y una orientación y un origen inspiración clásico, por lo menos romana, del urbanismo. Había un gran edificio central que era el museo, y después una serie de edificios que eran academias, universidades, edificios anexos que servían precisamente para la recolección, procesamiento y almacenamiento de todo el conocimiento humano. El mundanero existe en Ginebra, pero no existe de esta manera que se terminó de construir. Pero sí existe la noción de una especie de museo universal del conocimiento de la especie humana. Este fue un proyecto para el Palacio de los Soviets en el año 31, presenta el concurso, un concurso internacional que llama la Unión Soviética, llamamos juegos al contexto, al concurso, y el plan era este complejísimo edificio donde también se da la sede del Soviet Supremo Político, la sede del soviético, y además los nexos y complementos, salas para los debates, salas. Imagínense la Unión Soviética, un enormísimo país que tenía representantes de todos los territorios, un edificio de altísima complejidad, y en la maqueta había algunas realizaciones según el proyecto, donde hablaba de unas enormes estructuras que soportaban colgando las estructuras, las salas, sobre todo cubiertas de las salas. Esto por supuesto era inviable en ese momento, pero yo vi una cantidad de tendencias. La posguerra en donde este principio de estructura, que además de
propiciaba una imagen totalmente distinta. Este fue el proyecto que ganó, se concluyó. Este fue el proyecto que ganó una estética rarísima, torpa de boda, de ciudad, de sumerio, con una estatua monumental de Lenin y de la revolución encima, y que no tenía que ver nada con el espíritu tecnológico futurista que propuso Le Corbusier. En donde sí pudo avanzar y proponer estas nuevas ideas, tal como había ocurrido en la vivienda, es en los edificios institucionales, especialmente de la Universidad de París en el año 33. Y este es el pabellón suizo, que es el, digamos, el edificio donde viven, donde residen profesores y alumnos suizos en la Universidad de París. Cada país tiene su pabellón. Y él lo resuelve con algunos criterios que ya había aplicado en la Carta de Atenas, que es famoso por los autónomos de residencia. Separados según los criterios que habíamos visto. Los 5 puntos, un sistema de células de habitación, en este caso era el dormitorio, planta liberada, apoyo sobre pilotes y sobre todo un sistema de evacuación de servicios concentrado, funcionalmente resuelto y que no resolviera por el problema de estar separado de la planta baja. En este caso, la diversidad de almacenamientos, ahí tenemos los almacenamientos de la mejor orientación y de otro lado los almacenamientos de los pasillos y el sistemas de comunicación entre el volumen bajo y el volumen alto, articulando con un tercer factor formal para evitar el pegón, porque es tan difícil de resolver con volúmenes bajos y volúmenes altos. ¿Cómo lo pego? Adición, subtracción. Bueno, entonces el cuerpo de escaleras se interpone entre los dos volúmenes. Este bajo son los medios, los comedores, las salas de estar y arriba los dormitorios. Esto también es un antecedente importante, porque después, en la Segunda Guerra Mundial, esto de sacar la caja de escalera, sacar las escaleras afuera, evidenciar los sistemas de circulación, se empezaron a tornar factores de diseño de muy importantes. Si lugares repetidos, puntos en el edificio, están extraídos y participan de la composición. Bueno, esto está restaurado según el diseño de Le Corbusier y en el área de estar del conjunto. Y finalmente, para terminar, los aportes ya sobre esta última etapa de que comienza la guerra en cuanto a la participación en el SAM, casi el fundador, él era un entusiasta del movimiento peronista. Ustedes escucharon, por eso me va a difundir, defender y enfrentar al movimiento peronista todas las críticas que nos deben ser así. El aporte en el mecanismo, especialmente en todo su desarrollo, inicialmente en la existencia de la etapa alemana, pero después aportando sus modelos de vivienda mínima y ya especialmente en la Carta de Atenas, cuando plantea postulados lo mismo como vimos en el autonomía, que prácticamente es un mileta, un personaje que estuvo siempre allí hasta su retiro sobre el final del Congreso. Entre el 42 y el 48, que es el periodo de interfase de la Segunda Guerra Mundial, él desarrolla la teoría del modulor, que es un sistema de medidas antropométrico y se basa en las medidas de la proporción de muchísimas pistas, porque son las medidas en función de un hombre ideal europeo de raza blanca, evidentemente, y no categoriza en ninguna de las otras etnias del mundo. Es decir, esto es un mensaje eurocentrista, por eso es tan criticado, pero lo interesante era que partía de la idea de las proporciones humanas para el diseño y para las distintas dimensionamientos de los problemas.
el ombligo y la altura máxima cerruda que tenía un brazo extendido de este sujeto. Y de esa manera llegaba a medidas, por ejemplo, de pertenecido raso, una picaporte, etc. Para dimensionar el reflejo. Esto tenía una inspiración en las reglas proporcionales de Da Vinci, y por supuesto el tema proporcional, que todos los arquitectos lo manejaban en ese momento porque ese número mágico que está en todos lados, la naturaleza que está en todos lados, y además se lo puede construir, se puede definir. Entonces, bueno, acá está, de alguna manera, en función de esto, cuáles eran las distintas alturas, los distintos apoyos de trabajo, sentarse, etcétera, hasta llegar a la altura del siglo raso como un modelo métrico y no diseño de dimensionamiento tradicional. Mucha arquitectura de los años 60, ustedes y de los 70, el código, el último código, o el primer código de Mendoza tenía una altura de cielo-raso de 240 mínimo, que es bastante agobiante para los que son altos. Entonces una gran cantidad de edificios se hacían con esa especie de límite, porque no se podían hacer más abajo si eran habitables. Un dormitorio podía tener 240, pero un baño podía tener 220, lo cual hacía que se calculara muchísimo esa altura. Fue producto de todas estas líneas de pensamiento en donde está muy lejos de la cuestión perceptiva del espacio. Y ya lo habíamos visto con los. El espacio tenía una proporción según sus jerarquías, etc. En este caso no, una distribución más general, dogmática, de finales del racionalismo que después se va a poner en el tema de inicio en la segunda parte del siglo XX. En cuanto a sus facetas de diseño, los objetos, la que tiene la más icónica es la silla larga o Stroke del año 28. Que tiene la particularidad de regular su inclinación por este arco que se apoya libremente sobre las patas. Estos sillones, que son también sillones característicos que corrieron la historia del mueble occidental, sobre todo en salas, en oficinas, por ejemplo, cargos por el sillón la silla basculante, 1.350 euros. ¿Me interesa el tipo de Sigo sin llegar. En las versiones alternativas, materiales de cuero, como una versión más clásica, esto era cromado, no existía de las producciones. No sé si a veces se hace ya en las universidades, pero su argumento era el acero que se cromaba artificialmente, químicamente, y entonces tenía esa apariencia material, la tecnología, industrialización, etc. Lo que quiere decir lo pintaba de negro el jardín, o oxidaba el. Y finalmente, para cerrar, ya decía, ¿cuáles son los principales aportes? A partir de estos aportes nosotros se consultan en la examen. Desde la vanguardia artística, porque crea junto con su pariente que es turismo, y hay una aplicación sobre eso, la normativa artística para una normativa, las apreciaciones artísticas sobre la vanguardia, sobre todo como una decisión del cubismo, un proceso más allá del cubismo que recuerden ustedes que era bastante orgánico, formalista, hacia una mirada mucho más objetiva y casi más abstracta también, por rechazar la naturaleza. Otro aporte es la problemática de la vivienda, la orientación que desarrolla en todas las escalas, hasta llegar a la Citroën, hasta llegar al módulo en la exposición, vamos a ver cómo repite el módulo. Las publicaciones, por supuesto, a la teoría de la arquitectura, especialmente en la segunda arquitectura, y después en el año 26, cuando él presenta
dentro de esas explicaciones pusimos el punto de la arquitectura como conclusión que después se ve plasmado en la lista guardia. En el año 33 con la Carta de Atenas, se me ocurrió en el año 33 con la Carta de Atenas, en el 2010 de la Presentación, especialmente en la urbanística, porque aportan los modelos de ciudades planificadas, además de la Carta, y los modelos de agrupaciones de vivienda. Si no solamente la ciudad para 3 millones de habitantes, sino los criterios de agrupación, los patios, las citas, las torres, etc. Y son por los que trabajamos todavía y seguimos llenando la ciudad. Bueno, nada más porque esto ya lo vemos en la otra clase. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué es lo de la Carta de Atenas? La Carta de Atenas. Lo de la Carta de Atenas. Nada menos que la redacción de la Carta de No, Atenas. ¿qué hizo? Porque te está diciendo los aportes de los Claro, son los aportes. Uno de ellos es la Carta de Atenas, casi de puño y letra. No, lo que pasa es que, bueno, respecto a esa clase de urbanismo, falta una visita de arquitectura. Sí, sé perfectamente. Mira, ahora estoy diciendo. Sí, sé perfectamente. Vean la bibliografía Te la perdí. del urbanismo. Ahora con noto de Ahora posición. me acuerdo. Por eso. Bueno, listo.